Entre los libertarios, habemos algunos, que fundamos partidos en todo el mundo. Libertario, es un término amplio que incluye, por lo menos, dos corrientes de pensamiento que buscan una verdadera economía de mercado. El cumplimiento del principio de no agresión, y de los derechos naturales negativos. Esas dos corrientes son, minarquismo y anarcocapitalismo. El minarquismo busca un gobierno mínimo, limitado a sus funciones más básicas y primordiales, pero conservando para ese gobierno mínimo, el monopolio de la violencia, al que concede ser necesario y legítimo y le exige velar por los derechos naturales, tales como el derecho a la propiedad privada. Entre los minarquistas, puede haber tendencias a introducir, o conciliar, con otras ideologías liberales, tales como el objetivismo, constitucionalismo, liberalismo clásico, etc. Los anarcocapitalistas son aquellos que se basan, estrictamente, en el llamado principio de no agresión y los derechos naturales negativos. Buscan eliminar al Estado, que se define como el monopolio de la violencia, eliminando, no la violencia, la cual a veces es inevitable, sino el monopolio sobre ella, abriéndolo al mercado. Por esta enorme diferencia, y otras que no alcanzamos a delinear en este breve video, la negociación entre minarquistas y anarquistas, es una constante al interior de los partidos libertarios. Ninguna de las corrientes es considerada preponderante, o con mayor validez que las demás, a menos que el mismo grupo o partido, decida enfocarse específicamente a alguna de esas corrientes. Por ejemplo, en el caso de los llamados partidos liberales libertarios, hay una tendencia más liberal. En el caso de los movimientos libertarios, se niegan a incluir la palabra partido, por verla incongruente con el antiestatismo. Y lo ven así, porque muchas personas, piensan que solamente se puede ser partido, si un gobierno lo valida. Pero todos los grupos, al interior de los partidos libertarios, tienen el mismo objetivo. Disminuir al gobierno y la carga que los privilegiados estatistas han puesto sobre los contribuyentes. Disminuir la carga tributaria, los impuestos, las prohibiciones, las restricciones y las regulaciones poco a poco, y cada vez más, hasta que lleguemos a una era de libertad. Si bien, prácticamente ningún anarcocapitalista se considera a sí mismo un revolucionario, por culpa del uso excesivo e incoherente que los socialistas comunistas le han dado al término, es verdadero decir que, los libertarios, somos la verdadera oposición. La única y verdadera oposición, al abuso y los privilegios de la actual clase dominante. La, mal llamada, clase política. Es un consenso, que todo libertario, desea disminuir al gobierno. La diferencia es, hasta qué punto. Ya sea, desapareciéndolo, como quieren los anarcocapitalistas, o simplificándolo a su mínima expresión, como los minarquistas desean. Anarcocapitalistas y minarquistas discuten y llevan a cabo procesos internos, que pueden llamarse procesos políticos. Luchan y debaten por convencer a los demás miembros del Partido Libertario, de sus ideas particulares. Los individuos tratan de darle forma al colectivo. Pero en un colectivo donde el individualismo es más apreciado que el colectivismo, ese proceso político es especialmente difícil y complejo. Un partido no es una persona, no tiene creencias. No puede ser persuadido por argumentos filosóficos. Decir que un partido tiene cierto objetivo, es una manera muy abreviada de describir el resultado de los procesos políticos internos de tal partido. Esos procesos determinan cuáles posiciones presentes en los individuos militantes se publican como posiciones del partido, y aún más importante, cuáles posiciones pasan del discurso a la práctica, si se llega al poder. Los libertarios rechazamos la idea de que, solo porque el gobierno dice que existe para el bien común, en realidad sea cierto. Por lo tanto, también rechazamos que cualquier partido o movimiento llamado libertario, automáticamente sea realmente libertario o, en verdad, ayude a avanzar al libertarianismo. David Friedman dice que uno siempre debe preguntarse qué hace a un partido ser libertario, y bajo qué circunstancias deja de ser libertario. Y lo responde con un razonamiento complejo, que no cualquiera puede entender, al decir que al momento que el partido llegue a su mayor éxito, será el momento en que el partido esté muerto. Y al comparar a los partidos libertarios, con vasos desechables, que vale mucho la pena producir, pero al final, hay que desechar. Con estas duras palabras, no pretende despreciar la organización, o la difusión, que los partidos pueden lograr.
sino que deja bien claro que sabe, y conoce muy bien, el funcionamiento de los partidos políticos. Y sabe que, si bien, los partidos comienzan sin recursos monetarios, y su único capital, es el idealismo de sus fundadores, idealismo que no solamente los motiva a trabajar sin cobrar, sino que los lleva a gastar su propio dinero, para darle el impulso inicial a su proyecto. Al final del camino, si el proyecto tiene éxito, se puede convertir en una fuente de trabajo y dinero demasiado atractiva, donde aquellos parásitos que sean capaces de fingir que son medianamente libertarios, vean la oportunidad de entrar a la política y de vivir del erario. Y por culpa del diseño piramidal inevitable que tiene el sistema partidocrático en todo el mundo, es inevitable también que al final, los vividores parásitos profesionales se apoderen de cualquier partido. Pero acepta que los momentos iniciales de los partidos libertarios, e incluso los momentos de ganar las primeras elecciones, son momentos provechosos, donde se invierte mucho en expandir la ideología. Y dice que en sus primeros 10 o 20 años de existencia, los partidos libertarios son muy útiles al libertarianismo. Al observar el desempeño, como ejemplo, de nuestros enemigos naturales, los comunistas, podemos ver que desde principios del siglo XX, y a pesar de los genocidios de los que son responsables, en varias partes del mundo, sus partidos comunistas, han logrado convertir al socialismo en la visión política más recurrente. Por ejemplo, en México, el mal llamado Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, que jamás logró fuerza, a través de votaciones o elecciones, ni tuvieron muchos candidatos ganadores, ni el partido sigue existiendo como tal. Pero, en cambio, sí logró que sus ideas actualmente sean las más dominantes en este país. De hecho, hay quienes afirman que la Constitución mexicana de 1917 se basó, mayormente, en las ideas del PLM de los Flores Magón. Y sabemos que la ideología mundial dominante, actualmente, es el keynesianismo, el marxismo cultural y el consenso socialdemócrata. Y que la mayoría de los partidos políticos en todo el mundo son, además de estatistas, también socialistas en diferentes grados. Todo ello logrado no a través de ganar elecciones con un solo partido, sino con muchos que dan la ilusión de elección, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero mantienen vivo el trabajo de difusión, como si el socialismo de diferentes grados fuera la única opción, y así, transmiten la ideología al grueso de la población, formando una base de personas que consideran como correcto tal o cual pensamiento acorde a la hegemonía. Es urgente pues, terminar con esa hegemonía socialista, que hizo realidad el sueño del marxista Antonio Gramsci, quien dijo que debe tomarse la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura. Libertarios, encarguémonos diligentemente de que el nuevo pensamiento más difundido ya no sea el comunista sino el libertario. Busquemos la libertad y la justicia. Liberemos al mundo de esa lamentable hegemonía socialista. Los partidos son herramientas temporales. Fundemos no unos sino miles en todo el mundo.